Bueno, ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo ahora un poquito más relajada. Gracias, Meli, Dayana, por el aguante. Bien, chicas, ¿me recuerdan si yo había quedado en que hoy íbamos a hablar de adolescencia? Porque estoy como media perdida. Ahí le digo, profe, yo había marcado donde usted nos había dicho lo que íbamos a ir en la clase. Porque la clase que viene, la clase anterior me parece que hablamos de infancia, niñez y infancia y niñez, perdón, y hoy adolescencia, si yo no me equivoco, pero quería corroborarlo bien con ustedes, que me parece que sí. Eh, ¿Puede ser que habíamos quedado en diagnóstico en la infancia? mm, puede ser, no estuvimos hablando, a ver si yo mal no recuerdo, el tema de cuando estuvimos hablando del paso para acompañar a los niños, cuando van a dejar el pañal, ¿se acuerdan que yo había dicho de esto de eh, empezar a cambiar a los niños en el baño, por ejemplo, de forma vertical, darle por ahí más tiempo para que ellos mismos puedan bajarse el pantaloncito, que no hay que obligar al niño a dejar el pañal, que él lo va a ir dejando, digamos, poco a poco, que hay que alentarlo, que hay que enfocarse en esos logros que el niño, que el niño va superando. Y algunas señales era el tema de ya cuando el niño no quiere que le cambiemos el pañal, cuando intenta quitarse el pañal, cuando ya por ahí nos dice que desea hacer pis, que desea hacer caca, que nos avisa, digamos. Otra buena señal para dejar el pañal era el tema cuando el niño ya camina, ya corre, ¿sí? Cuando se interesa mucho por ver a otros ir al baño o tratar de imitarlos, ¿no? O yo estoy errada. Porque quizás estoy errada. Como son 3 cursos los de acompañantes terapéuticos que están al mismo tiempo, por ahí se me, se me confunde, ¿no? Porque yo me anoté adolescencia y ahora me quedó la duda. Yo me dejé ahí marcado porque usted había dicho en la clase anterior que lo que íbamos a seguir viendo era el diagnóstico en la infancia. Yo me lo resalté para tener la hoja a mano cuando arranquemos la clase. Bueno, ok. Ah, tienen razón. Sí, tenés razón, Mary. Tenés razón. Porque eso lo íbamos a... Sí, yo me confundí con el otro grupo. ¿Viste? Que había que preguntar. Había que preguntar. Es verdad. El tema de los diagnósticos. Vamos a hablar primero de autismo, de Asperger, que son 2 patologías que pueden surgir, sí, es verdad, en la niñez, continuar en la adolescencia y continuar en lo que es, digamos, la edad adulta. Si bien nosotros estuvimos charlando un poquito de estos temas cuando estuvimos hablando de la nosología moderna, ¿sí? Si bien también en el diagnóstico, en el manual, mejor dicho, de diagnóstico y estadísticos, los engloba bajo la misma clasificación, tanto autismo como Asperger tienen características diferentes y nosotros conocerlas nos va a ayudar a todo este planteo de estrategias de trabajos destinadas más que nada a lo que es potenciar y desarrollar todas las capacidades de estos niños. Es verdad. Entonces, todo lo que es diagnóstico
o en la infancia, ¿sí? A ver, en la infancia todo lo que es el psiquismo, ustedes saben que está en desarrollo todavía, ¿sí? Por eso no se pueden establecer, como dice en el material que ustedes tienen, cuadros fijos. Es crucial por ahí identificar tempranamente todas esas dificultades para poder intervenir, pero eso no implica por ahí dar un diagnóstico que sea permanente, ni asumir que es por una causa única, por X síntomas, porque ustedes van a ir viendo que muchos tienen síntomas muy similares, ¿sí? Todo lo que es el enfoque del diagnóstico, el diagnóstico no es que se le da un diagnóstico a alguien para etiquetarlo, para delimitarlo, ¿sí? Se considera al sujeto en ese diagnóstico, se considera las defensas también estructuradas de ese niño. Y es fundamental para dar un enfoque al diagnóstico el tema de escuchar. ¿Escuchar a quién? A los padres, escuchar a los maestros, escuchar a los cuidadores, escuchar al propio niño para poder llegar a entender realmente lo que sucede. ¿Sí? Bien. Y con respecto a la gravedad puede referirse, digamos, a un malestar que en realidad surge cuando algo no encaja en lo esperado, ¿sí? Cuando un niño no responde, por ejemplo, a las expectativas o cuando el comportamiento de ese niño por ahí nos perturba. Hay algunas conductas que en realidad pueden preocuparnos, por eso esos indicadores son como un punto, digamos, de partida para por ahí hacernos algunas preguntas y no determinar en un milisegundo la gravedad de la situación. Pero hay algunas conductas que nos pueden preocupar a nosotros como adultos, que podemos observar en los niños, que es durante el primer año, por ejemplo, cuando el niño tiene la mirada vacía, ¿sí? Cuando la ausencia, hay ausencia de mímicas, hay ausencia de gestos de llamadas hacia los seres queridos, cuando tienen una sensibilidad a ciertos estímulos, por ejemplo, todo lo que es estímulos auditivos, cuando el niño no sonríe frente a rostros humanos conocidos, ¿sí? Cuando el niño no sigue mayormente a su propia madre con la mirada, ¿sí? Ni hablemos cuando existen enfermedades psicosomáticas, también hay que tenerlo en cuenta. A finales de ese primer año, otras de las conductas que por ahí nos puede llamar la atención es el tema de los trastornos de sueño, ¿sí? Trastornos de sueño de forma permanente, trastornos de alimentación también de forma permanente, que el niño no pueda reconocer la presencia del padre, de la madre o de algún otro significativo para él, que el niño por ahí no se angustie cuando su madre o la parte materna no está, ¿sí? Está en ausencia, bien, que no responda cuando lo llamamos por su nombre, bien, ni hablemos cuando nos damos cuenta que hay un retraso significativo en la adquisición de la motricidad. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, a finales del primer año, si el niño todavía no puede sentarse solito, eso llama mucho la atención, es una conducta que nos preocupa, ¿sí? Después hay conductas a partir de los 2 años que también nos pueden llamar muchísimo la atención, que el niño aún no reaccione frente a la separación de la mamá, ¿sí? Que no pueda armar juegos imitativos, bien, imitativos, a ver, cocinar, la maestra, bueno, todos esos tipos de juegos, que no realice ningún tipo de lenguaje, que no diferencie lo animado de lo inanimado, que no utilice su propio cuerpo,
o el cuerpo, mejor dicho, de otra persona como parte de su propio cuerpo, ¿sí? Algunas conductas también que nos pueden preocupar a partir de los 3 años es que el niño no diferencie entre un familiar y una persona extraño, que ese niño esté la mayor parte del tiempo triste, ¿sí? Que ese niño tenga ausencias de registro de dolor, de registro de frío, de calor, ¿sí? Que el niño no manifieste ciertas curiosidades por algo novedoso, que no intente por ahí interactuar o conectarse con otros niños. Después están todo el tema de las conductas de los niños a partir de los 4 años, que por ahí también nos pueden preocupar. Una es el tema de los golpes y los accidentes frecuentes, ¿sí? Que aún tenga un lenguaje confuso, ¿sí? Bizarro, cuando hay ausencia de juegos dramáticos, que ese niño esté en un estado de alerta permanente, ¿sí? Que el tipo de contacto que utiliza este niño es estilo robot, actos estereotipados, ¿bien? Conductas que por ahí nos pueden preocupar a partir de los 5 años, es que este niño no juegue con otros niños, ¿sí? Que confunda realidad de fantasía, ¿sí? Y que no pueda realizar transiciones frente a ciertas frustraciones, ¿sí? Recordemos que de igual manera cada niño tiene su tiempo, tiene su ritmo. Estas son conductas generales que por ahí uno como adulto tiene que prestar un poquito de atención, y que el crecimiento no es homogéneo ni simultáneo, ¿sí? Sino recuerden que el crecimiento tiene que ver con momentos estructurantes individuales de cada niña. Nosotros como adultos, como les dije en clases anteriores, muchas veces solemos comparar porque el mío hace tal cosa y el de la vecina no, y el de mi hermana hizo esto antes que el mío, y por qué, y por qué, y por qué. ¿Sí? Si el niño, por ejemplo, a ver, algo que comparamos siempre, el tema del caminar. Ay, no, mi hija caminó a los 9 meses, ay, la mía todavía tiene 1 año y medio y no camina. Si el niño tiene 2 años, 2 años y medio, 3, y todavía no camina, obvio que es una conducta que nos va a llamar muchísimo la atención. ¿Sí? Bien, pero si el niño tiene 1 año y medio y está intentando, ¿sí? Se para solito, va caminando con una silla, está perfecto, ¿sí? No porque tenga 1 año y medio el niño ya tiene que andar corriendo y bailando como una bailarina de ballet y manejando su cuerpo como si fuese, como si lo conocería de toda la vida. No, cada uno lleva su tiempo, pero obviamente que 2 años, 2 años y medio, 3, y el niño todavía no camina, es un acto que no es una conducta que sí nos va a preocupar, ¿sí? Y hablando de algunos trastornos, tenemos lo que es el retraso mental, ¿sí? Que es una incapacidad, ¿sí? Intelectual inferior al promedio, que se acompaña de limitaciones de la actividad adaptativa, por lo menos en 2 de las áreas, que las áreas serían comunicación, ¿sí? Cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad, ¿sí? Y en realidad el retraso mental tiene 4 grados de intensidad, que esto es tema de evaluación sí o sí. El primero es el retraso leve, retraso mental, perdón, leve, donde acá el coeficiente intelectual varía entre 50 y 55 y aproximadamente el 70. Luego tenemos el retraso mental moderado, donde el coeficiente intelectual varía entre 35-40 y 50-55. Retraso mental grave, donde el coeficiente intelectual varía entre 20-25 y 35-40.
y el retraso mental profundo, donde el coeficiente intelectual es inferior a 20 o a 25. ¿Sí? Todo lo que es el coeficiente intelectual se mide a través de test de inteligencia. ¿Sí? Entonces, si una persona tiene un coeficiente intelectual menor a 70, puede tener algún tipo de retraso mental. ¿Sí? Entonces, retraso mental. Hay sinónimos. Antes se llamaba retardado mental o debilidad mental o deficiencia mental, ¿sí? Pero podemos definir entonces al retraso mental como un funcionamiento intelectual general inferior al normal, ¿sí? Debido a causas congénitas, debido a ciertos procesos, y se considera que existe entonces un retraso mental cuando el coeficiente intelectual es inferior a 70. ¿Sí? Y acuérdense que en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se establecen 4 grados de retraso mental de acuerdo con su coeficiente intelectual, que sería retraso mental leve, retraso mental moderado, retraso mental grave y retraso mental profundo. ¿Sí? Luego tenemos todo lo que es trastorno de aprendizaje, que se diagnostica cuando, digamos, el rendimiento del individuo en cuanto a lectura, a cálculo o también en lo que es expresión escrita es inferior al esperado, ¿sí? Al esperado por su edad, al esperado por su escolarización y al esperado por su nivel de inteligencia. Y dentro del trastorno del aprendizaje incluimos lo que es trastorno de lectura, trastorno del cálculo, trastorno de la expresión escrita y trastorno del aprendizaje no especificado, ¿sí? A ver, hay muchos niños que pueden tener dificultades en la escuela, ¿sí? Con respecto a algunos temas, algunas habilidades, de vez en cuando, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando los niños, digamos, se esfuerzan y todavía luchan, ¿sí? Con un conjunto específico de habilidades, eso podría ser un signo de trastorno de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, tener un trastorno de aprendizaje, ¿qué significa? Que un niño tiene una dificultad en una o más de las áreas del aprendizaje. ¿Bien? Y algunos síntomas del trastorno del aprendizaje es, por ejemplo, la dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, invertir las letras, las palabras, los números después de primero o segundo grado, la dificultad para reconocer patrones, ¿sí? Para clasificar objetos según su forma, según su tamaño, la dificultad para entender y para seguir instrucciones, para poder mantenerse organizado, dificultad para recordar lo que uno acaba de decir o lo que acaba de leer, ¿sí? La falta de coordinación al moverse, la dificultad para hacer tareas con las manos, escribir, cortar, dibujar, dificultad, por ejemplo, para entender el concepto del tiempo, ¿sí? Y algunos ejemplos de trastorno del aprendizaje es, por ejemplo, la dislexia, que es la dificultad con la lectura, la discalculia, la dificultad con las matemáticas, la disgrafia, que es la dificultad con la escritura, ¿sí? Entonces, los niños por ahí que padecen trastorno del aprendizaje pueden sentirse frustrados. ¿Por qué? Por no poder dominar ciertos temas a pesar de que ellos se esfuercen, ¿sí? Entonces pueden comportarse mal, pueden sentirse desamparados, ¿sí? Y lo que es el trastorno del aprendizaje también puede presentarse con otros trastornos conductuales o emocionales, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? O la ansiedad. Bien, entonces esa combinación de problemas puede hacer que sea particularmente difícil para un niño tener éxito en la escuela, ¿sí? Y el diagnóstico adecuado de cada trastorno es crucial. ¿Para qué? Para que ese niño en realidad pueda recibir la ayuda concreta para cada uno de los trastornos que padece, ¿sí?
También tenemos lo que es trastorno de habilidades motoras, que acá hablamos de la coordinación motora, ¿sí? Que se sitúa por debajo de lo esperado, dada la edad cronológica de ese individuo y la medición de inteligencia. Dentro de los trastornos de habilidades motoras tenemos, por ejemplo, lo que es el trastorno de desarrollo de la coordinación, que se abrevia TDC, que se establece en realidad si la alteración afecta todo lo que es el desempeño de las actividades diarias y que no esté asociado, obviamente, con otras patologías. También tenemos todo lo que es trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, que se caracteriza por ciertos síntomas manifiestos de desatención, de impulsividad, hiperactividad o conductas, digamos, desadaptadas de las normas sociales. Y dentro del trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador tenemos lo que es trastorno disocial, trastorno negativista desafiante y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Sí? En lo que es trastorno disocial o disociativo, se distinguen en realidad 3 tipos diferentes. Se los nombro para que lo sepan. Lo que es la amnesia disociativa, ¿sí? Que lo que es el síntoma principal es la pérdida de memoria, ¿sí? En un sentido grave y que no tiene una causa en una enfermedad en concreto. Bien. Lo que es trastorno de identidad disociativo es otro, ¿sí? Inicialmente se conocía como trastorno de la personalidad múltiple, que quizás con ese nombre por ahí lo han escuchado mucho más, donde acá el individuo, el paciente, siente la presencia de 2 o más personas que hablan o que viven, digamos, en su cabeza y que la poseen. Y después tenemos lo que es trastorno de despersonalización y desrealización, que implica sentir, sería desconexión con uno mismo, ¿sí? Observar, digamos, las propias acciones, los sentimientos, los pensamientos desde la distancia, ¿sí? Como si se tratara de una película. ¿Bien? También es posible que estas personas por ahí perciban en la distancia o borrosas algunas personas o algunas cosas. ¿Sí? El tiempo por ahí para ellos puede transcurrir lento o puede transcurrir rápidamente, ¿sí? Y el mundo parece como irreal, ¿sí? El otro es trastorno negativista desafiante, ¿sí? Que incluso los niños que tienen un buen comportamiento por ahí pueden ser difíciles, pueden ser desafiantes en ciertas ocasiones, pero si el niño o el adolescente manifiesta un patrón frecuente, persistente de ira, de irritabilidad, de discusión, de desobediencia, de resentimiento hacia uno, hacia otras figuras por ahí de autoridad, es posible que padezca trastorno negativista desafiante. ¿Sí? A veces es difícil por ahí reconocer la diferencia entre un niño de carácter fuerte o emocional y un niño con trastorno negativista desafiante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es normal que observemos conductas negativistas en ciertas etapas del desarrollo de un niño. ¿Sí? Pero los signos de este trastorno, por lo general, comienzan antes, o mejor dicho, durante los años preescolares, ¿sí? Y en algunos casos también puede manifestarse un poco más tarde, pero casi siempre antes de los primeros años de la adolescencia, ¿sí? Luego yo les hablé de lo que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que también vamos a hacer un pequeño resumen. TDAH, que es una afección crónica que afecta a millones de niños
que a menudo continúa en la edad adulta, incluye en realidad una combinación de problemas persistentes, como por ejemplo la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad, los comportamientos impulsivos. También ellos, las personas o los niños, mejor dicho, que padecen TDAH, pueden tener dificultades con la baja autoestima, con las relaciones problemáticas, el bajo rendimiento escolar. Los síntomas a veces también van disminuyendo con la edad. El tratamiento, hay un tratamiento, no hay una cura, ¿sí? El tratamiento ayuda con los síntomas, ¿sí? Comúnmente involucra, acuérdense, medicamentos y también todo lo que son intervenciones conductuales, ¿sí? Y existen 3 subtipos de TDAH, ¿sí? El primero es falta de atención predominante, donde la mayoría de los síntomas acá corresponde a la falta de atención. Luego tenemos conductas hiperactivas, impulsivas predominantes, donde la mayoría de los síntomas son o hiperactividad o impulsividad, y la combinada, que es la más común, que es una mezcla de síntomas de falta de atención y síntomas de hiperactividad o impulsividad. Por otro lado, tenemos lo que es trastornos de la comunicación, ¿sí? Que se caracterizan por deficiencias del habla o del lenguaje, y dentro del trastorno de la comunicación incluye trastorno del lenguaje expresivo, lo que es trastorno del lenguaje mixto, receptivo-expresivo, trastornos fonológicos, tartamudeo y trastorno de la comunicación no especificado, ¿sí? Entonces, todo lo que es trastorno del lenguaje expresivo, que es uno de los que incluye el trastorno de comunicación, vamos a charlar un poquito de estos. Es una condición en realidad que afecta la capacidad de una persona para expresar verbalmente o para expresarse verbalmente de una manera precisa, de una manera coherente, ¿sí? Las personas con trastorno del lenguaje expresivo pueden entender lo que otros dicen, pero tienen dificultad para expresar sus propias ideas al momento de hablar, ¿sí? Las causas puede influir ciertos factores neurológicos, ambientales y lo que son genéticos, y algunos de los síntomas comunes de este trastorno es la dificultad para formar oraciones gramaticales, el uso del vocabulario por ahí limitado, problemas por ahí para recordar palabras, dificultad para seguir instrucciones verbales, evitar ciertas situaciones sociales que requieren o que requieran hablar. Otro era el trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo, que es una condición que afecta tanto la comprensión como la expresión, en este caso, del lenguaje. Eso significa, digamos, que las personas con este tipo de trastorno tienen dificultad para entender lo que uno le dice y también para expresar sus propias ideas de una manera coherente y clara, ¿sí? Las causas son las mismas, genéticas, neurológicas y ambientales, y los síntomas comunes, tenemos la dificultad para comprender palabras, para comprender instrucciones, para comprender frases, uso limitado también de el vocabulario, problemas para expresar ideas claras, dificultad para seguir conversaciones, para poder responder preguntas. Otro que yo le nombré es trastorno fonológico, que es un tipo de trastorno, digamos, del sonido del habla, que afecta la capacidad de una persona para producir sonidos del habla de manera correcta, ¿sí? Bien. Puede incluir dificultad para articular ciertos sonidos, ¿sí?
o la sustitución de un sonido por otro, o la omisión de un sonido, o quizás otros errores que afecten la claridad del habla. ¿Sí? La causa de lo que es trastornos fonológicos no siempre está muy clara, pero puede incluir factores genéticos, problemas neurológicos y también algunas condiciones médicas. Por ejemplo, parálisis cerebral. Por ejemplo, el tema del paladar hendido. ¿Sí? Entonces, síntomas comunes, esto de la dificultad para reproducir por ahí ciertos sonidos, ¿sí? Situaciones o sustituir, mejor dicho, un sonido por otro en vez de, a ver, un ejemplo, en vez de decir casa, dicen taza, ¿sí? El tema de la omisión de sonidos, que nosotros los argentinos nos solemos comer todas las heces, ¿sí? O las zetas, en vez de decir lápiz, decimos lápiz. ¿Alcanzame el lápiz? ¿O no? ¿Sí? Y tener problemas por ahí para ser entendido por personas fuera de su entorno familiar. ¿Sí? El tema del tartamudeo es otro, es un trastorno del habla que interrumpe esto del flujo normal del habla, que la persona que tartamudea puede repetir sonidos, puede repetir sílabas, palabras, puede prolongar los sonidos, puede experimentar ciertos bloqueos que no puede producir ningún tipo de sonido, ¿sí? Entre los síntomas, la dificultad por ahí para comenzar a comenzar una palabra, comenzar una frase, comenzar una oración, la ansiedad, el estrés al hablar, la prolongación de sonidos dentro de una palabra, la repetición de sonidos, de sílabas, de palabras, el tema de la pausa o el tema de los bloqueos al hablar, mucha tensión en la cara y en el cuerpo al intentar hablar, ¿sí? Y todo lo que es el tratamiento, por ejemplo, para el tartamudeo, tenemos todo lo que es terapia del habla, ¿sí? Que eso ayuda a mejorar lo que es la fluidez del habla a través de técnicas por ahí específicas, la terapia cognitivo-conductual para manejar el tema de ansiedad y el estrés, que está relacionado con el tartamudeo, y todo lo que son los dispositivos electrónicos, ¿sí? Hay algunos dispositivos electrónicos que pueden ayudar en este caso a mejorar la fluidez del habla. Bien, y por último, yo les nombré trastorno de la comunicación no especificado, que es una categoría diagnóstica utilizada cuando una persona presenta dificultades significativas en la comunicación, pero que sus síntomas no encajan perfectamente con ninguna de las categorías que nombré anteriormente con respecto al trastorno de la comunicación. ¿Sí? Entonces, puede tener, por ejemplo, dificultad en la comprensión del lenguaje, entender palabras, instrucciones, frases complejas. Puede tener problemas en lo que es la expresión verbal, dificultad para encontrar las palabras correctas, para poder estructurar una oración, ¿sí? Gramaticalmente correcta, para expresar ciertos pensamientos de una manera coherente. Puede tener dificultad en la comunicación escrita, ¿sí? Problemas para entender estos textos escritos, para redactar oraciones, redactar párrafos de una manera coherente, y puede tener problemas en la interacción social, ¿sí? Dificultades en el tema de la comunicación no verbal, los gestos, el contacto visual, el tono de voz. ¿Bien? Después tenemos todo lo que es trastornos, otro trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Que se caracteriza por una
perturbación, digamos, grave y generalizada en varias áreas del desarrollo, por ejemplo, habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia por ahí de comportamientos, de intereses y de actividades estereotipadas. Y dentro de trastornos generalizados del desarrollo tenemos, por ejemplo, o se incluye trastorno autista, síndrome de Rett, ¿sí? Que lo vimos, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y trastorno no especificado del desarrollo, que son los que vamos a charlar un poquito ahora. El primero, los últimos dos que vamos a dejar, autismo y Asperger, obvio. Primero, síndrome de Rett, ¿sí? Que es, no sé si alguna vez los han escuchado nombrar, pero en realidad es una enfermedad, ¿sí? Que preocupa mucho hoy en la actualidad, especialmente en las niñas. En realidad se trata de un tipo de autismo que afecta en forma casi exclusiva a las niñas. Tiene carácter regresivo, eso significa que las niñas que lo padecen experimentan un proceso degenerativo de forma progresiva en lo que es el sistema nervioso, y es un trastorno que se manifiesta en torno a los 2 años de edad, ¿sí? Me dan un segundo que me tocan el timbre, ahí regreso, un segundo. Perdón, me traían un pedido. A ver, le decía que este trastorno se manifiesta a partir aproximadamente de los 2 años de edad, ¿sí? En forma de alteraciones en el tema de la comunicación, en el tema de la motricidad fina, de la motricidad gruesa y también de la cognición, ¿sí? Entonces, es un trastorno genético neurológico y del desarrollo que es poco frecuente, pero que afecta la forma en la que se desarrolla el cerebro, ¿sí? Y eso causa una pérdida progresiva de las habilidades motoras, del habla y la capacidad intelectual. Bien, el deterioro es persistente, es progresivo. Acuérdense que afecta principalmente a las niñas, ¿sí? Y a pesar de ser ocasionado por una mutación genética, no suele ser hereditario, ¿sí? Y se da de forma, digamos, espontánea en el 99% de los casos, ¿sí? Pero quien padece síndrome de Rett dependerá de los demás por el resto de su vida, ¿sí? No podrá hacer algo por sí mismo. ¿Bien? Entonces, los bebés saludables, o parecen saludables, mejor dicho, durante los primeros 6 meses de vida, pero con el tiempo pierden rápidamente todo lo que es la cognición, el habla y la capacidad de usar las manos. Luego, ¿sí? Las causas para este problema pueden estabilizarse durante bastante tiempo, ¿sí? En otros casos se manifiesta a los 4 años de edad de vida, ¿sí? Hay una disminución, por ejemplo, de la velocidad del crecimiento del cráneo, hay una pérdida de todo lo que es las capacidades manuales finas adquiridas anteriormente a los 5 años y a los 30 meses. Hay una pérdida precoz del interés social, hay el tema de la marcha y los movimientos del cuerpo son poco coordinados, hay todo lo que es un deterioro severo en lo que es el desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo, acompañado de eso todo de un retraso, podemos decir, psicomotor bastante importante. Por otro lado tenemos el trastorno desintegrativo infantil, ¿sí?
que también es un trastorno poco conocido del espectro autista, que también es conocido como síndrome de Heller, que por ahí a lo mejor lo conocen con ese nombre, que se trata de una alteración psicológica, que se caracteriza porque es de aparición tardía, ¿sí? O sea, niños y niñas alrededor de 3 o 4 años de edad, que afecta todo lo que es el desarrollo del lenguaje, todo lo que es habilidades motrices y la función social, ¿sí? ¿Qué sucede? Normalmente el niño o la niña que sufre este tipo de trastorno tiene un desarrollo normal, ¿sí? Pero en el momento en el que se manifiesta la enfermedad, ese desarrollo se interrumpe y afecta todo lo que son las habilidades cognitivas y comunicativas, ¿sí? Incluso se experimenta un tipo de regresión en todo lo que son las capacidades que ya adquirieron. ¿Bien? Bien, entonces, todo lo que es el trastorno desintegrativo infantil comienza a aparecer aproximadamente a los 3 años de edad. Cabe la posibilidad de que aparezca hasta los 10 años de edad, y los síntomas se dividen en realidad en 3 grupos: área del lenguaje, área psicomotriz y el área social, y los principales sería lo que es la pérdida total o parcial de las capacidades del lenguaje, tanto oral como escrita, ¿sí? En el caso de en las que los niños, digamos, no han perdido totalmente la capacidad del lenguaje, puede producirse ecolalias, que en realidad es esto de repetir o imitar sonidos, palabras, frases. También todo lo que es dificultad de poder hablar, de poder comprender a terceras personas, que eso puede derivar mucho del tema del aislamiento, de no querer comunicarse ellos con los demás. Muestran también mucha apatía o mucho desinterés por actividades. También el tema de la pérdida total del control de esfínteres, ¿sí? La pérdida de la motricidad fina, de la motricidad gruesa, de incapacidad para moverse, para correr, para andar, para saltar, etcétera. También el tema de los movimientos o gestos repetitivos de una forma involuntaria, ¿sí? Irritabilidad, ansiedad son otro de los síntomas. No hay también reciprocidad social ni emocional, o sea, carecen de empatía, ¿sí? Son incapaces o se genera esta incapacidad para ejecutar todas las actividades cotidianas del autocuidado, ¿sí? Comer solo, lavarse los dientes, asearse, vestirse, etcétera. Hay una pérdida de interés hacia terceras personas, hacia el entorno, digamos, en general, ¿sí? A ver, todo lo que sería entonces trastorno degenerativo infantil, muchas veces también se presentan con otros tipos de trastorno, por ejemplo, síndrome de Asperger, o también otra que es la enfermedad de Schilder, que en realidad es una enfermedad metabólica hereditaria que es bastante rara. Bueno, los síntomas son esos. Y otro que yo les nombré es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que es un tipo de trastorno que en realidad se caracteriza principalmente por esto de una alteración profunda, de una alteración grave en 3 de las áreas principales del desarrollo del niño. Hablamos de habilidades lingüísticas, hablamos de la conducta y hablamos de las relaciones sociales y todo lo que son los intereses, ¿sí? Entonces, todo lo que es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado es un trastorno que puede confundirse muchas veces con un tipo de autismo, el autismo atípico en realidad, ¿sí? Que después ya cuando veamos autismo vamos a charlar de este tipo.
Pero el trastorno generalizado del desarrollo no especificado presenta muchos patrones de conducta similares, ¿sí?, a diferentes trastornos generalizados en realidad del desarrollo, ¿sí? Pero, más allá de eso, en ocasiones no se puede determinar que se trate de uno de esos trastornos. Por eso se considera no especificado. Bien. Otro que vamos a charlar es trastorno de Asperger o síndrome de Asperger, que se considera un trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Incluso también en aquellos del espectro autista, que después lo vamos a nombrar, que es un tipo de trastorno en realidad que se caracteriza por la enorme dificultad en todo lo que es la interacción recíproca, ¿sí?, en lo que es la escasa comunicación verbal y no verbal, en todo lo que son los patrones de habla extraño, en todo lo que sería la expresión facial inexistente, lo que sería la incapacidad también de aceptar el cambio, o por ser, personas poco flexibles en todo lo que son sus pensamientos, ¿sí? Y además de eso, las personas que la padecen suelen tener patrones de comportamientos muy repetitivos y obsesivos, ¿sí? Y pueden presentar también una extrema sensibilidad a todo lo que son los estímulos exteriores, ¿sí? Pero quien sufre el síndrome de Asperger son personitas que se destacan en áreas como, por ejemplo, el área de las ciencias, el área de las matemáticas. Son excelentes en aquellas habilidades que implique el tema de usar la memoria, ¿sí?, recordar fechas, lugares, nombres, épocas. Que, por ejemplo, a mí me cuesta horrores recordar fechas y épocas y nombres, ni hablemos. Por eso me cuesta mucho, por ejemplo, a mí el tema de historia. Es algo que no va conmigo el tema de la historia. Pero en realidad es un síndrome que suele afectar más a los niños que a las niñas, dura toda la vida, ¿sí? Los síntomas también pueden agravarse o también pueden disminuir con el tiempo, con el transcurso del tiempo, pero sin embargo, detectarlo a tiempo es de gran ayuda, ¿sí? Y por otro lado tenemos el trastorno del espectro autista, que es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que la persona percibe y la persona socializa con otras personas, ¿sí? Lo que causa es problema en la interacción social y la comunicación, ¿sí? Este trastorno también comprende patrones de conductas restringidos y repetitivos, y no sé si ustedes saben, pero el término espectro, en lo que es el trastorno del espectro autista, se refiere a un amplio abanico de síntomas y de gravedades, ¿sí? Entonces, el trastorno del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, como el síndrome de Asperger, como el trastorno desintegrativo infantil, ¿sí?, y una forma no especificada de lo que es el trastorno generalizado del desarrollo, y algunas personas aún utilizan el término, como yo les nombré antes, síndrome de Asperger, que generalmente se considera que está en el periodo final leve del trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, es un trastorno que comienza en los primeros años de la infancia, ¿sí?, y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en ciertas situaciones sociales, en la escuela, en el trabajo, y los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año, ¿sí? Un número ya muy reducido
de niños parecen desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan, digamos, por un periodo de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando aparecen los primeros síntomas. ¿Sí? Y si bien no existe una cura para todo lo que son los trastornos del espectro autista, el tratamiento intensivo, el tratamiento temprano hace la diferencia en su vida o en la vida de muchos de estos niños. ¿Sí? La causa exacta del TEA se desconoce. ¿Sí? Hay factores que se pueden presentar. Hay investigaciones que en realidad demuestran que los genes pueden participar. ¿Sí? Ya que el TEA en realidad se da en algunas familias. Y ciertos medicamentos tomados también durante el embarazo también pueden llevar a que el niño presente trastorno del espectro autista. ¿Sí? A ver, hay otras sospechas de causas, pero no están 100% comprobadas, pero algunos investigadores creen que el daño, que hay un daño en una parte, digamos, del cerebro que se llama amígdala, donde podría también estar implicado, pero todavía se sigue estudiando, y también hay otros investigadores que están estudiando todo el tema de que si un virus puede desencadenar el tema de los síntomas, pero eso todavía está en proceso. ¿Sí? También seguramente han escuchado, y esto quiero aclarárselo, que las vacunas pueden causar trastorno del espectro autista. ¿Sí? Todos los estudios de investigaciones no han encontrado ninguna conexión entre las vacunas y el trastorno del espectro autista. ¿Sí? No hay ningún vínculo entre las vacunas y el trastorno del espectro autista, y está investigado. ¿Sí? Sí, el incremento de niños con trastorno del espectro autista puede deberse ¿a qué? A un mejor diagnóstico, a mejores definiciones también del trastorno del espectro autista. Antes no se diagnosticaba. ¿Sí? Bien. A ver, el trastorno ahora incluye síntomas que solían considerarse trastornos por separado, como les dije antes, trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo, entre otros, ¿sí? Pero los síntomas, ¿sí? La mayoría de los adultos que conocemos o tenemos niños con trastorno del espectro autista, ¿sí? Comenzamos a sospechar de que algo no está bien cuando el niño tiene 18 meses, ¿sí? Y tiene problemas, por ejemplo, con el tema de los juegos actuados, con el tema de las interacciones sociales, con el tema de la comunicación no verbal y verbal. ¿Sí? Algunos niños, como les dije antes, parecen normales antes de cumplir 1 año o 2 años de edad, luego van perdiendo repentinamente las habilidades del lenguaje o las habilidades sociales que ya habían adquirido, y los síntomas también pueden variar, de moderados a graves. ¿Sí? Pueden ser muy sensibles en cuanto a la vista, al oído, al tacto, al gusto, al olfato. ¿Sí? Pueden haber, por ejemplo, negarse a vestirse con tal ropa porque le da picazón, ¿sí? Y se molestan si uno lo quiere obligar, por ejemplo, a usarla. Ellos suelen disgustarse mucho con los cambios de rutina, ¿sí? Suelen repetir movimientos corporales una y otra vez, estar inusualmente apegado a un objeto, ¿sí? También pueden tener problemas en la comunicación, por ejemplo, la incapacidad de iniciar o mantener una conversación, ¿sí? Usar gestos en vez de palabras, desarrollar todo lo que es el lenguaje lentamente,
o en algunos casos más graves no desarrollarlo nunca, ¿sí? El tema de no ajustar la mirada para observar objetos o observar a otros, ¿sí? O no referirse a sí mismo correctamente, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en vez de decir quiero agua, decir ¿querés agua? ¿Sí? Otro síntoma es repetir palabras o memorizar pasajes, como si fuese un comercial, ¿sí? Em, También el tema de los problemas de interacción social, que ahí podemos incluir de que no son capaces por ahí de mostrar empatía. Esto hablo en general, ¿no? No significa que todos los niños que padecen trastorno del espectro autista tengan todos los síntomas que estoy nombrando, ¿no? No hacer amigos, ser retraído, no participar en todo lo que es juegos interactivos, ¿sí? Es posible que no responda al contacto visual, a las sonrisas, ¿sí? O evitar este contacto visual. Puede tratar a otros como objeto, ¿sí? Que prefiere estar solo en lugar de por ahí estar con los demás. Y también tenemos todo lo que son los problemas de respuesta a la información sensorial que no se sobresaltan ante los ruidos fuertes, presentan sentido de la visión, del oído, del tacto, del olfato, del gusto por ahí, o muy altos o muy bajos. En otros casos, el ruido o los ruidos normales le pueden parecer dolorosos, entonces puede llevar sus manos a los oídos, puede evitar todo lo que es el contacto físico, porque quizás el contacto físico es muy estimulante, es muy abrumador para ellos. Llevar objetos a su boca, lamerlos, frotar superficies, puede tener una respuesta al dolor muy alta o por lo contrario, por ahí muy baja. También tenemos todo lo que son los problemas relacionados con el juego, ¿sí? No imitan por ahí las acciones de otras personas, prefieren jugar o hacer juegos ritualistas o juegos solitarios. Pueden mostrar poco juego imaginativo, poco juego actuado, problemas en el comportamiento, ¿sí? Ellos se dedican a un solo tema o a una sola tarea, eh, actúan muchas veces con ataques de cólera intensivos, ¿sí? Tienen un periodo de atención breve, tienen intereses muy restringidos, eh, ser hiperactivo o lo contrario, demasiado pasivo, todo el tema de los movimientos corporales, ¿sí? Algunas personas suelen ser agresivas con otras personas, ¿sí? O autoagredirse, que eso también es parte. Me lo voy a anotar, denme un segundo. A dónde quedé, porque si no, no quiero la próxima clase estar perdida. Bien, la próxima clase vamos a hacer una pequeña comparación de autismo y Asperger. Vamos a ver un poquito todo lo que es criterio diagnóstico de Asperger que no lo estuvimos charlando. Bueno, y esta pequeña diferencia, como les dije, entre autismo eh, y Asperger. Luego de eso, vamos a charlar del tema del juego, ¿sí? De que es un juego, que jugar en realidad es un derecho, es una forma de socialización, de recreación de la cultura, de transmisión, ¿sí? Vamos a estar hablando entonces del juego, de la importancia del juego, de las características y de los diferentes, en realidad,
tipos de juegos que hay, para recién después de eso, recién ahí arrancar con el tema de la adolescencia. Ahora sí, chicas, recién ahí comenzar con el tema de la adolescencia. Entonces, clase que viene hablamos de la diferencia entre autismo y Asperger, y vamos a tratar de culminar con el tema de los juegos. Así ya nos queda hablar del tema de adolescencia, y una vez que terminemos el tema de adolescencia, entramos con el tema de la vejez, que también es una parte muy importante de el curso. Una cosa, yo iba a colocar una clase el día viernes, pero como es feriado inamovible, no me dejan realizarla el día viernes, así que recién nos vamos a encontrar nosotros el día lunes de la próxima semana. Y el día, ya les digo la fecha, déjenme corroborarlo. Viernes 18. El viernes 25 de abril, espero que no me surja nada con la niña, porque últimamente no sé qué tienen con los viernes a la tarde, que hacen cosas. El viernes me tocó de catequesis, perdón, y como está en el último año no puede faltar, así que bueno, tuve que acompañarla, por eso no pude dar la clase, pero yo creo que después de Semana Santa y eso vamos a estar un poco más tranquilos, si Dios quiere. Además del lunes, nos vamos a encontrar el día viernes 25, después de las 16 horas, les voy a estar informando, ¿sí? Gracias, Dayana, gracias, Melissa, por conectarse como siempre, y nos estamos viendo entonces el día lunes. Meli, ¿tenías alguna pregunta, algo, antes de retirarnos? Sí, Profe, decime. vi que había subido 2 trabajos prácticos, ¿puede ser? Bien, subí en el campus virtual, primero que les habilité todos los módulos, ¿sí? Todos. Y debajo de todo le puse algunos casos prácticos para aquellos que lo quieran realizar. No es obligatorio que lo realicen, está bueno por ahí, para que ustedes por ahí sepan cómo actuar en ciertos casos, pero sí, subí, creo que son, si yo no me equivoco, 4 casos clínicos específicos para aquel que lo desee realizar, lo subí al campus virtual. Así Bien, es. sí, porque no le veía fecha de No, entrega. Me pareció raro. no tiene fecha y lo podés hacer las veces que deseas. ¿Sí? Bueno, profe. Bien, ¿Una fecha de evaluación, profe? No, todavía. todavía no. Todavía no. No. Seguramente nos va a quedar una más, una evaluación del módulo este que estamos viendo, y después los últimos 2 módulos no creo que haya evaluación, porque se me va a complicar, se nos va a acercar mucho con la fecha del examen final. Bien. ¿Sí? Quizás tengo las evaluaciones hechas en el campus virtual, si se las coloco a modo de repaso para ustedes, pero no va a ser una obligación que la tengan aprobada para poder hacer el examen. Después de eso lo vamos a ir charlando. Bueno. ¿Sí? Bien, nos vemos el próximo lunes. Pasen felices fiestas, ¿sí? Quien pueda en familia, y disfruten mucho, así que felices Pascuas. Nos vemos el lunes. Gracias, Chao, profe. Chao, chao.